Comencé Isaías 6, yo creo que vayamos allá. En Isaías 6 estamos hablando de varios atributos de Dios. Isaías 6. Y vamos a leer una vez más del 1 al 7. Tenga su Biblia, los que toman apuntes. Hoy vamos a tratar el tema una visión de la santidad de Dios. Una visión de la santidad de Dios. Esta va a ser la primera parte de esta enseñanza, que es muy importante. Y que le pido al Señor y al Espíritu Santo que la ponga en nuestros corazones con mucha fuerza y con mucha fe. Isaías 6, 1 al 7, ¿lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Por qué no leemos todos el versículo 2, los versículos 2 y 3 en un coro bien bonito ahora? Bien, contextualicemos un poquito esa enseñanza para recordar algunas de las cosas que vimos ya, pero que es importante que usted las tenga presente para poder entender esta visión. Usías fue un rey de Judá, de la nación de Judá, que reinó durante 52 años, siendo un rey muy próspero, que trajo mucha prosperidad a la nación, un rey que contaba con el favor de Dios, pero que desafortunadamente, hacia el final de su vida, menosprecia el culto a Dios, ofrece incienso cuando no le correspondía a él y muere enfermo de lepra, ¿sí? Por causa de su pecado. Ese es un momento de confusión para el pueblo, porque después de 52 años que aún no lo gobierne alguien, sobre todo un rey que tenía buena reputación y que la gente de una u otra manera lo quería, era algo de confusión para el pueblo. En ese momento se quedaban sin ese rey tan querido, y es cuando Isaías, el profeta, va al templo y allí se le abre los ojos espirituales y ve esta visión maravillosa donde Dios le muestra quién es el verdadero Rey glorioso, ¿sí? Que no había razón para tener desesperanza porque había un Rey, el Rey glorioso, quien es Cristo mismo, porque esta visión, de acuerdo a lo que también podemos comprobar por allí en Juan, a quien el profeta Isaías estaba viendo era Jesucristo mismo, al Rey de gloria, ¿sí? Y nos muestra esto en este pasaje, y algunas de las cosas que vimos las semanas anteriores sobre este mismo, estuvimos en el versículo 1, perdón. Lo primero que vimos allí es que Dios vive, ¿sí? Usías murió, pero el Rey glorioso, Dios, Cristo, vive, ¿sí? Y eso significa que Dios viva, que Él es un Rey glorioso, el Rey glorioso, no un rey, sino el Rey que vive desde la eternidad. Él es autoexistente. ¿Se acuerdan que les expliqué eso? Es decir, Dios no necesita a nada ni a nadie para ser pleno en sí mismo, para estar lleno de gloria. Dios no creó al hombre por una necesidad, lo creó con un propósito, y es glorificarlo a Él. Dios nunca se ha sentido solo, ni necesita de nada ni de nadie para ser Dios plenamente tal cual es, ¿sí? Así que eso lo vimos lo vimos hace unas semanas. También vimos que Dios es majestuoso. Eso quiere decir, y eso lo vimos también en esa primera enseñanza, allí nos habla del trono alto y sublime en el cual Isaías vio
a este maravilloso Rey que es nuestro Señor, nuestro Dios, y nos muestra la grandeza absoluta de Dios. Quiere decir que Dios es digno de honor y que Dios es digno de temor, ¿sí? Que Dios no es un mendigo, que Él es el Rey glorioso. ¿Se acuerdan que usamos una ilustración, una carta que circula hace muchos años por ahí que dice, carta de Jesús para ti? ¿Se acuerdan? Que es una carta toda sensiblera y que la gente cree que realmente así es que Jesús se presenta. Y yo les decía que eso es algo muy grave, porque primero que todo alguien se está atribuyendo el hecho de hablar en nombre de Jesús, ¿no? Y decir y hablar que Él está atento porque nos extraña, porque no lo tenemos en cuenta, y que le derrama unas lágrimas porque nosotros no nos comportamos de la mejor forma. Cuando lo que vemos en esta visión y a lo largo de la Biblia es que Jesús y Dios es un Rey glorioso y soberano, ¿sí? Que no es débil, que no es un mendigo, que no tiene nada que mendigar a los hombres. Él es el Rey glorioso sentado en su trono maravilloso. La semana anterior vimos en este mismo versículo 1 que Dios es soberano y tuvimos el texto de Daniel capítulo 4, ¿sí? 35, y allí vimos que en la experiencia de Nabucodonosor, quien Dios humilló por causa de su orgullo, él pudo reconocer que Dios es omnipotente, pero que Dios es soberano. ¿Y qué es que Dios sea soberana? Que Dios tiene el derecho a gobernar el universo según su propio parecer. Es decir, no es que simplemente Dios pueda hacer lo que quiera, sino que Dios tiene el derecho para hacer lo que quiera. Eso téngalo claro. Porque la gente discute, ¿no? Piensa, bueno, Dios es un tirano porque si Él tiene el poder para hacer las cosas nos obliga a hacerlas. No, es que Dios tiene el derecho de hacerlas. Todo lo que Dios hace es justo, es perfecto, es bueno. Y nosotros tenemos que tener eso muy presente. Amén. Así que Dios tiene el derecho de gobernar el universo según su propio parecer, hacer lo que quiera con lo suyo, sin que tenga ningún límite en ello. Les dije a ustedes que Dios no tiene límites morales para actuar conforme a su perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque Él es el único ser en el universo, o más allá del universo, porque Dios realmente no es contenido del universo, que todo lo que hace es bueno. Ningún otro ser, ninguna otra persona, todo lo que hace es bueno. Solo Dios, todo lo que hace es bueno, aunque a nosotros no nos parezca. Aunque a nosotros nos parezca injusto, Dios sigue siendo bueno y ese es el Rey soberano que gobierna sobre todo el universo. Hoy quiero que entremos a ver uno de los atributos que realmente me asombró, ¿saben? Yo obviamente siempre he entendido que Dios es santo. Pero quiero decirles, amados hermanos, que realmente para mí fue un impacto volver a recordar todo esto y verlo en la expresión aquí de Isaías y de otros pasajes de la Escritura. ¿Por qué me impresionó tanto? ¿Por qué me golpeó tanto? Porque es algo tan maravilloso que es difícil de explicar. Todos los atributos de Dios no son fáciles de explicar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión muy pequeña de lo que significa, digamos, el amor o la ira o la justicia o la bondad. Tenemos que hablar desde nuestra perspectiva de la grandeza de un Dios que nosotros no entendemos plenamente, gracias a Él que podemos tener revelación suya en la palabra para comprender hasta cierto punto quién es Él, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de la santidad estamos hablando de algo maravilloso, uno de los grandes atributos de Dios. Yo quiero aclarar, cuando digo grande no estoy refiriéndome a que haya un atributo que sea mayor que el otro, porque todos los atributos de Dios están plenos y en perfecta armonía en Él, ¿sí? Pero note que en este pasaje, y en Apocalipsis también lo dice, se refiere a Dios como el santo, 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 ¿sí? Y no dice la Biblia que Dios sea justo, 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 o que Dios sea bueno, bueno, bueno. No significa que Dios no sea absolutamente bueno, absolutamente justo, pero sí hace una importante énfasis en la santidad de Dios. Y vamos a ver por qué es así. Si a uno le preguntan sobre la santidad,
Pues uno lo definiría fácil, ¿no es cierto? Y uno diría, es pureza moral, es estar lejos del pecado, es estar apartado de todo tipo de maldad, ¿sí? Yo lo puse así: santidad es su pureza, su excelencia moral, su completa separación del pecado y de la maldad. Sin embargo, eso es una definición muy corta. O sea, es decir, sí es cierto que Dios no tenga nada que ver con la maldad, sí es cierto que Él es puro completamente y no tiene nada que ver con el pecado, pero eso es una definición corta. Mire, no es que Dios simplemente no tenga nada que ver con la maldad, sino que Dios aborrece la maldad. Escúcheme muy bien. Una cosa es que usted sea pasivo frente a algo malo y otra cosa es que usted sea activo en contra de esa maldad. ¿Me explico? Mucha gente dice, yo no hice eso, a mí no me miren porque yo no soy culpable. Puede ver que alguien lo están, les pongo un ejemplo, pueden ver que alguien lo están matando, no hacen nada en contra de aquellos que están asesinando a esa persona, pero se sienten tranquilos porque dicen, yo no lo maté. ¿Sí me hago entender? ¿Es cierto que no lo mató? Sí es cierto porque él no lo hizo. Pero él fue ¿qué? Pasivo frente a ¿qué? A la maldad. Y esto es muy importante que me pongan atención acá, por favor. Él fue pasivo frente a la maldad. Sí, yo no lo hice, ¿no es cierto? Pero tampoco hice nada en contra de esa maldad. Dios no solamente no tiene nada que ver con la maldad y el pecado, sino que Él actúa en contra de la maldad y en contra del pecado. Y por ende lo entendemos también en contra de los malvados y en contra de los pecadores. ¿Por qué? Le recuerdo algo que lo hemos enseñado mucho en esta iglesia. El pecado no es algo que esté en el aire. No existe el pecado sin pecadores. El pecado habita en el corazón del ser humano y sin seres humanos y sin criaturas o estos seres caídos, estos ángeles o Satanás mismo, sin esas criaturas no existiría el pecado. Así que, hermanos, es muy importante que entendamos que Dios es santo y eso no solamente significa que Él no tenga nada que ver con la maldad ni con el pecado, sino que Él está activamente en contra del pecado y de la maldad. Él lo está juzgando, Él está trayendo juicio sobre los pecadores, Él está trayendo su propia, está moviendo su mano en contra de la maldad. Nadie que haya actuado en contra de Dios quedará impune. Podrá quedar impune en esta vida frente a los hombres, pero no frente a Dios. Y es algo muy importante que entendamos. Habacuc 1:13 dice lo siguiente: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. O sea, es decir, me parece muy importante esto. Dice, eres muy limpio, o sea, Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. No es solamente que no lo haga, sino que Él no puede ver la maldad. ¿Qué se refiere? No es que Dios no sea consciente, Él todo lo sabe de que hay maldad, sino que es algo tan desagradable a sus ojos que no lo puede ver. No solamente que Dios no tenga nada que ver con la maldad y el pecado, sino que Él está en contra de la maldad y el pecado activamente. Pero esa no es la definición completa. Realmente la palabra santo en la Biblia se refiere más a ser apartado, a ser separado, a ser puesto aparte con un propósito sagrado. Es decir, para ser usado por Dios. Piensen en esto. La santidad no solamente, o la palabra santa no solamente se refiere al hecho de que Dios esté apartado de la maldad, sino que Él se aparta de ella. Él está completamente aparte de todas sus demás criaturas. Él es único, Él es especial, Él está separado de ellas. Y podemos entenderlo desde la visión de aquellas cosas que Él ha llamado santas. Las cosas que Dios llama santas son cosas apartadas, separadas. ¿Para quién? Para Él. Obviamente, Dios no se aparta a Él o no está separado de todas las cosas para otros, sino para Él mismo, ¿sí? Y eso quiere decir que Él es único y es especial. La santidad de Dios es aquel atributo que lo hace único, supremamente especial y totalmente diferente a sus criaturas, ¿sí? Dios no es como nosotros, hermanos. Esa es como la idea que debe haber en nuestra cabeza respecto a la santidad y a la santidad de Dios. Dios no es como nosotros en ninguna forma. Es cierto, usted puede pensar ahorita y decir,
Bueno, nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Es cierto. Pero las cualidades que nosotros poseemos, porque Dios las ha infundado en nosotros del momento en que nos creó, no se comparan en ninguna manera a las cualidades, a las perfecciones, a los atributos de Él. De ninguna manera. Él es infinitamente superior. Enosotros no amamos como Dios ama. Ni en lo más mínimo. Nosotros no tenemos la bondad, tenemos la imagen, esos atributos comunicables que hemos dicho, que Dios transmite a nosotros. Sí, hay bondad en nosotros que Dios ha transmitido, pero no se compara en ninguna manera a la bondad perfecta, absoluta, infinita de Dios. Así que la palabra santo tiene que ver, por un lado, con la pureza moral de Dios, con que Él está completamente separado del pecado, y no solamente eso, sino que Él está en contra de la maldad. Como dice Habacuc, sus ojos no pueden ver el mal, pero por otro lado también tiene que ver con el hecho de que Dios está apartado, separado y está puesto aparte, es completamente diferente de todas las cosas que Él ha creado. Esa es la concepción que nosotros debemos tener acerca de la santidad. ¿Qué pasa cuando la gente tiene un bajo concepto acerca de la santidad? Que las personas toman una actitud incorrecta hacia Dios y empiezan a tener una cantidad de creencias tontas. Es increíble cómo la gente hoy toma a Dios de una manera como un juego, ¿no? Y hablan cualquier cosa y se refieren a Dios sobre cualquier cosa que ellos crean y lo ubican allí, y eso significa, o entendemos, que la gente no comprende la santidad de Dios. Claro, entendemos nosotros que para que alguien pueda ver la gloria de Dios y la santidad de Dios plenamente, o por lo menos como la vio Isaías, tiene que pasar un milagro en su vida, y es que Dios le dé un nuevo corazón y le dé fe en Cristo. Pero comprendemos que el mundo no entiende la santidad de Dios porque ha tomado una actitud, muchas personas que se dicen ser cristianas tienen una actitud incorrecta hacia el Señor. Cuando nos está diciendo la Biblia que Dios es único y que es completamente diferente a sus criaturas, quiere decir que nosotros tenemos que tener sumo cuidado, sumo respeto y suma honra por Él. A Dios no lo podemos tratar como uno más de nosotros, no podemos pensar cosas de Dios como las pensamos de nosotros. Usted ha visto los dioses de las religiones paganas, ¿no? ¿Cómo eran esos dioses? Como los seres humanos, tan pecadores como ellos, ¿no? Esos dioses tenían relaciones ilícitas, esos dioses eran vengativos, esos dioses eran inmorales, los de todas las culturas. Pero el Dios de la Biblia no se compara con ninguna de esas imaginaciones de los seres humanos. Él es completamente diferente y nosotros tenemos que tener ese tacto, ese cuidado, ese respeto y esa honra por Él en cada una de las cosas de nuestra vida. Cuando la gente tiene un concepto bajo de la santidad de Dios, entonces empiezan a tener una actitud incorrecta, les estaba diciendo. Y es algo que usted debe revisar. Hay personas que tienen una familiaridad indebida con Dios. Una confianza irrespetuosa. Claro, yo sé que usted muchas veces escuchó esto. Usted ya está en Cristo, Él es su Padre y usted puede tener toda la confianza que quiera con Él. Bueno, es cierto que estamos en Cristo, si usted está en Cristo, obviamente. Si usted realmente es un creyente. Es cierto que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos confianza con el Padre en Cristo para ir a Él, por supuesto que sí, pero eso no significa que nosotros tenemos que tener una familiaridad indebida con Dios, una confianza irrespetuosa. Miren, ¿saben por qué me golpeaba tanto este tema de la santidad? Porque yo creo que muchas de las actitudes que nosotros como cristianos tenemos negativas, malas, ¿por qué nos cuesta ciertas cosas hacerlas? ¿Por qué somos a veces tan indisciplinados? ¿Por qué a veces somos tan, descuidados en nuestra vida espiritual? Las cosas que realmente tienen importancia es porque nosotros no tenemos una visión clara de la santidad de Dios. Con cualquiera somos respetuosos, pero con Dios no lo somos. Y no me estoy refiriendo a que usted le diga a Dios, Señor, y tema y tiemble cuando se dirija hacia Él, sino me estoy refiriendo a nuestra vida práctica. Dios conoce, el Dios Santo conoce nuestro caminar y el trato que le damos a los demás. Y nosotros aún así no tenemos temor de ese Dios Santo. Dios sabe qué hay en nuestros pensamientos. Dios sabe cómo nosotros rendimos el culto a Él y cómo oramos y cómo le adoramos a Él. Y a veces tenemos una actitud tan familiarizada con Dios, tan equivocada en ese sentido. Es una familiaridad indebida, ¿no? Como decía acá, una confianza irrespetuosa. Note el ejemplo de Cristo.
Cristo no solamente era hijo de Dios, Cristo es Dios. ¿Cómo se refería Jesús al Padre? Pues sí, le decía Padre, pero si usted ve las oraciones que él hacía y la actitud que él tenía hacia los demás y hacia lo que hacía, él dice que todo lo hacía ¿para qué? Para la gloria del Padre. Nosotros no vemos a Jesús hablando de Dios como cualquier cosa. Importante lo que decía esta mañana César en la enseñanza. No podemos tomar el nombre de Dios en vano. No podemos usar el nombre de Dios para cualquier cosa, ¿sí? Y eso es muy importante y creo que viene el temor y de comprender la santidad y la santificación que debe haber también en nuestra vida. La experiencia de Isaías nos muestra el impacto que tiene la santidad de Dios en los hombres a quien Él se da a conocer. La experiencia de Isaías nos muestra el impacto que tiene la santidad de Dios en los hombres a quienes Él se da a conocer. Vamos a ver 3 aspectos, pero no lo vamos a ver hoy. Esta es una enseñanza larga y yo me voy a tomar varias semanas para darla si Dios me da vida y gracia, ¿sí? El primer punto que quiero que veamos en estos pasajes, que estamos del 1 al 7, es que la santidad de Dios es asombrosa. Nadie puede quedar indiferente frente a la santidad de Dios, ¿sí? Lo segundo es que quiero que veamos es que su santidad, la santidad de Dios, es temible, produce temor, un temor reverente. Y número 3, quiero que veamos que Dios, el Dios Santo, es quien santifica a quienes Él ha revelado su santidad. Esos son 3 puntos, pero hoy solamente vamos a ver el primero. Y esa es la enseñanza de hoy. La santidad de Dios es asombrosa. ¿Ok? Vamos al versículo 2, hermanos. Nuevamente léalo, por favor. Versículo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo ustedes. Vean, Isaías tiene esta visión. Ve al trono, alto y sublime el rey sentado allí, glorioso, maravilloso, soberano. Dice que las faldas cubrían el templo. Eso quiere decir que Isaías no estaba viendo el rostro de Dios, sino estaba viendo solamente sus faldas, el ruedo de sus vestiduras. O sea, mire la posición en la que estaba. Y ahora bien, ¿qué pasa? Que ve unos ángeles, unos seres que se llaman serafines. Y el primer punto de hoy, quiero que, si quieres lo anote, dice, la gloria resplandeciente de su santidad hace que seres completamente puros tengan que cubrir sus rostros. Mire, le estoy hablando de la santidad de Dios como algo asombroso, maravilloso. La gloria resplandeciente de la santidad de Dios hace que seres completamente puros tengan que cubrir sus rostros. ¿Qué son los serafines que nos menciona acá? Bueno, básicamente los menciona aquí, ¿sí? Tal vez en otra parte de la escritura. La palabra serafín traduce ser ardiente o ser de fuego, ¿sí? Y estas son criaturas angelicales que son completamente puras. Eso quiere decir que no han cometido pecado, que están sin pecado. Sin embargo, estas criaturas no se atreven a ver la gloria de Dios de forma directa. Miren algo. ¿Se acuerdan que les dije que una mala actitud hacia la santidad es produce una familiaridad indebida? Yo no estoy diciendo que nosotros tengamos que tener un ritualismo para acercarnos a Dios. Jesús nos enseñó a orar y nos dijo que debíamos dirigirnos a Él como ¿qué? Como nuestro Padre. Pero hay que entender que el hecho de que Dios sea nuestro Padre no significa de ninguna manera, y lo vemos en el ejemplo de Jesús, que nosotros seamos confianzudos con Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque note algo. Estos seres sin pecado están entre Dios en su gloria. Allí, encima del trono, rodeando el trono de Dios. Ellos nunca han pecado, podrían sentirse dignos de estar frente a Dios y de adorarlo, y sin embargo dice que con sus alas cubren ¿qué? Su rostro. No se atreven a mirar el rostro de Dios. Ahora, ¿por qué los serafines no ven el rostro de Dios? Esto no se trata de un fenómeno físico, ¿no? No sé si alguna vez, ojalá no lo haga, ¿no? ¿Ha tratado usted de mirar el sol? ¿Saben a cuántos kilómetros de distancia está el sol de la Tierra? Bueno, no lo traje, pero son muchísimos. Y sin embargo,
nosotros no podemos mantener la vista sobre el sol, ni siquiera un instante. Ahora, eso es un fenómeno físico. Aquí está hablando de otro resplandor, de un resplandor glorioso, que es la santidad de Dios. Esa santidad de Dios es irresistible para sus criaturas, porque hace que ellas, aun seres que nunca han pecado, se sientan indignos ante el Señor. Por eso es tan aterrador cuando personas dicen que tienen una relación con Dios a su manera, que ellos creen en Dios como les parece. Algunos tratan a Dios como su amiguito, ¿no? Como dicen los jóvenes, discúlpenme la expresión, a mí esto me cuesta decirlo, pero dicen, es que Jesús o Dios es mi parcero, dicen ellos. Y les parece genial y fenomenal, les parece maravilloso. Estas personas no conocen al Dios verdadero. Porque los serafines no se atreven de ninguna manera a mirar el rostro del Señor. Y hay personas que habiendo pecado, porque todos nosotros somos ¿qué? Pecadores. Pecadores los cristianos redimidos por la sangre de Cristo, pero gente que todavía estaba pecando. Y ni hablar de los inconversos, que están en sus pecados. Y sin embargo, muchos se atreven a tener una confianza indebida con el Señor. ¿Por qué? Porque el ver la santidad de Dios nos hace sentir y ver cómo somos nosotros indignos delante de Él. Estos serafines, seres ardientes, seres que nunca han pecado, que podrían tal vez decir, no, tenemos todo el derecho y tenemos toda la pureza para ver a Dios, y sin embargo ellos no se atreven a mirar el rostro del Señor. Sobre esas 6 alas hay muchas interpretaciones y no quiero entrar en eso, porque algunas cosas se especulan. Básicamente el que cubran su rostro significa que ellos tienen ese respeto, no se atreven a mirar la gloria y la santidad de Dios de manera directa. Las alas con las que vuelan significan que están dispuestos a servir. Y la de los pies, cuando cubren sus pies, se está refiriendo también a que aún todavía sienten, algún autor decía que era como cubrir su desnudez, ¿no? Los pies. Porque sienten vergüenza, digámoslo así, delante del Señor. No porque nada en Dios que necesariamente los avergüence, sino que al verse la santidad de Dios, ellos lo toman con mucho respeto y con mucho cuidado. Éxodo 33:20 dice, hablándole el Señor a Moisés, dijo más, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Refiriéndose a Moisés, en ese episodio cuando dice que entre unas peñas Dios dejó ver las espaldas, ¿sí? Dice, ningún hombre verá mi rostro y vivirá. Bueno, hasta aquí usted más o menos está como empezando a acariciar, como me pasa a mí, lo que significa la santidad de Dios. Primero que todo, significa que Dios no tiene nada que ver con la maldad ni con el pecado. Pero también significa que Dios está en contra de la maldad y el pecado porque la aborrece. Pero más que eso significa que Dios es un ser único y maravilloso, completamente separado y apartado de su creación. ¿En qué sentido? Es cierto, Dios se ha acercado al hombre por medio de su Hijo Jesucristo, pero en cuanto a su santidad y su santificación, Él está completamente separado. Él no es como las demás criaturas, como sus criaturas, ¿sí? Porque Dios es el creador, no un ser creado. Hasta ahí vamos abrazando un poquito el entendimiento de lo que significa la santidad de Dios. Pero yo quiero que veamos ejemplos del Antiguo Testamento, en la Biblia, para que comprendamos qué tan asombrosa y qué tan temible es la santidad de Dios. Y vamos a ver 2 ejemplos allí, y los voy a pedir que tengan sus Biblias listas, para que comprendamos que nadie puede tomar la santidad de Dios con ligereza y salir impune de ello. Nadie puede tomar la santidad de Dios con ligereza y salir impune de ello. Hay un ejemplo de cosas que Él apartó para sí mismo. Les digo que Dios es santo, nos dice la Biblia, pero también hay cosas santas. Las cosas santas no es que tengan un poder mágico, sino más bien que son cosas que Él ha separado. Él las ha apartado de su uso ordinario. ¿Para quién? Para Él. El que Dios haya separado algo para Él, ya hace que esa cosa sea consagrada a Él, sea santa, ¿sí? Nosotros vemos en el ejemplo del rey que menciona aquí, comenzando Isaías, una muestra de lo que es tomar de manera ligera la santidad de Dios. Y tenemos a
Uzías. Yo quiero que vayan conmigo a Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, bien, este rey ha reinado 52 años, o muchos años, y llega un punto donde, después de haberse portado correctamente, decide hacer lo siguiente, que es lo que nos va a narrar acá. Segunda de Crónicas 26, desde el 16, dice: mas cuando ya era fuerte, refiriéndose al rey Uzías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Entrando en el templo de Jehová, recuerde que ya en Jerusalén era un templo dedicado a Dios, solamente hasta el atrio podían entrar el pueblo, la gente común, de ahí para adelante entraban solo ¿quiénes? Sacerdotes. Era el lugar que en ese momento representaba la presencia de Dios en la tierra. Ese era un ejemplo del Antiguo Testamento. Ahora en Cristo es diferente, la gloria de Dios está en sus hijos, pero sigue siendo Dios un rey glorioso. No, Dios no cambia. Y dice: entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, que era un altar donde se ofrecía incienso delante de Dios allá en el lugar santo, y entró tras el sacerdote Azarías, entró tras él, o sea, tras el rey, el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Mire lo que pasó con este rey Uzías. Él le había ido bien, Dios lo había bendecido en su reinado. Se sintió tan orgulloso y tan prepotente que decidió él ofrecer un sacrificio al cual Dios había destinado a otras personas para que lo hicieran. Porque los sacerdotes eran gente dedicada a ese oficio. Ese oficio del incensario era santo. Así que estos sacerdotes se le oponen. Y mire lo que dice el versículo 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó de la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Y después dice que el rey Uzías murió en esa condición. De hecho, lo tuvieron que apartar, porque a los leprosos, ¿qué hacían? Los apartaban del resto del pueblo. Siendo ese rey tan grande, que fue tan bendecido y tan prosperado, por ofender la santidad de Dios, aquellos que Dios había separado para ese trabajo santo, que era el ofrecer incienso y el trabajo del templo, por eso él sufre la lepra, y la lepra es un símbolo del pecado, y muere a causa de esa lepra. Miren, el ejemplo de los sacerdotes es un ejemplo de la santidad de Dios, es una muestra de la santidad de Dios. Hay personas que eran escogidas, apartadas para el servicio de Dios. Esto nos ilustra un poco cómo es la santidad de Dios de seria. Miren, esos sacerdotes, y vemos mucho sobre el sacerdocio en el libro de Levítico, nos muestran que no eran cualquiera. El rey podía tener toda la dignidad que quisiera, pero no importaba, Dios no lo designó para esa labor. Él designó a otros hombres. Estos hombres eran santos. ¿Por qué eran santos? Porque Dios, ¿se acuerdan el significado de santo? Los había ¿qué? Apartado. Apartado. Por eso eran santos. No porque tuvieran aureola. No porque fueran seres mágicos, como algunos piensan, en esa ideología pagana que todavía hay en algunas cabezas, sino porque habían sido separados ¿para quién? Para Dios, para un oficio santo. Ese incienso que se ofrecía a Dios no era el incienso que se podía ofrecer en cualquier otro lado, era el incienso santo que se ofrecía a Dios porque había sido apartado ¿para quién? Para Dios, como los sacrificios. Y los sacerdotes tenían que tener unas características muy especiales, porque ellos eran apartados. Estos hombres estaban en el santuario, era lo más cerca de la presencia de Dios que en ese momento se estaba.
No podía ser cualquiera, tenía que ser gente santa, es decir, gente que apartada, separada. No podían ser del común. Los demás podían hacer muchas cosas, ellos no podían hacer cualquier cosa, no podían comportarse de cualquier cosa, no podían vivir de cualquier manera porque eran ¿qué? Sacerdotes del Señor. Miren algunas de las cosas que los sacerdotes tenían que tener cuidado o que se les exigía a los sacerdotes. Primero, no podían acercarse a los muertos. O sea, un sacerdote no podía ir a un velorio, a menos que fuera un familiar muy cercano, y ni siquiera podía, y no podía tocar el cuerpo de un muerto, porque él había sido separado ¿para quién? Para Dios. Los sacerdotes no podían casarse con cualquier mujer, tenían que casarse con una mujer virgen o con una mujer viuda, ¿sí? No podían casarse con cualquier mujer. ¿Por qué? Porque eran santos, porque eran apartados para el servicio del Señor. Los sacerdotes, miren, algo impresionante, si la hija de un sacerdote se prostituía, dice Dios, le dice en Levítico 21, le ordena a Aarón y a Moisés les dice, quémenla viva si se prostituye. ¿Por qué? Porque es la hija de un sacerdote y los sacerdotes son ¿qué? Santos. Es que ahí es el punto donde yo quiero que ustedes vean, la gente toma tan a la ligera esto. Tan lejos está la gente de Dios. Aún muchos que se dicen ser cristianos. Hay gente que hoy está ofreciendo alabanza a Dios sin tener el más mínimo respeto por la santidad de Dios. Y el Señor decía, son santos, y si una hija de un sacerdote se prostituye, no es como la de otros. A ella hay que quemarla viva. Porque ofendió a Dios, ofendió la santidad de Dios, a su padre que Dios había escogido para sacerdocio. Dice que ninguna persona con una deformidad física podía ejercer el sacerdocio. Y hoy la gente dirá, eso es las palabras de hoy en día de nuestra cultura, ¿no es cierto? La gente dirá ¿cómo? Exclusión, discriminación, intolerancia. Resulta que tú puedes exigir los derechos a quien quieras, menos a Dios, porque Dios está por encima de los derechos de todo el mundo. Él es el que ordena y la ley de Él está por encima de cualquier cosa. Tú le puedes exigir los derechos a otras personas, pero no a Dios. ¿Y por qué nadie que tuviera joroba o que fuera enano o cualquier otra cosa no podía ofrecer el sacrificio o el incienso? ¿Por qué? Porque estos sacerdotes representaban en su oficio ¿a quién? A Cristo, el sumo sacerdote, el gran sacerdote. Y tenían que verlo, esos sacerdotes tenían que estar perfectos dentro de lo que podían hacer de acuerdo a las exigencias que Dios les daba, porque aún eran hombres pecadores, revestidos por la gracia de Dios. Pero miren lo importante que era ser apartado para Dios. Y esa es la idea. Si esa idea queda en nuestra cabeza, yo quedo tranquilo, porque podemos seguir más adelante con el resto. Pero quiero que entiendan, la santidad, la santificación, la santidad de Dios es algo supremamente asombroso, supremamente cuidadoso, supremamente respetuoso. Es algo que nos deja sin palabras, sin aliento. Es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado. El pecado es un crimen ¿contra qué? Contra la santidad ¿de quién? De Dios. Por eso es tan grave. Y por eso Él dice, a lo que yo nombre santo, ustedes no le pueden dar un uso indebido. Porque eso ha sido apartado ¿para qué? Para mí, para mi servicio. Así que si incluso alguno de ellos se casa con una mujer indebida, llevará las consecuencias porque ha sido apartado para mí. Si alguna de sus hijas se prostituye, la quemarán viva porque esto no es un juego. Es el Dios Santo quien está apartando a esa persona para su servicio. Es muy importante que entendamos esto. Veamos otro ejemplo. Usa, 2 Samuel 6, 5 al 7. 2 Samuel. Segunda de Samuel 6, 5 al 7. Hoy estamos usando varios pasajes, pero quiero dejar esto claro, ilustrado, y le pido al Señor que nos dé gracia para comprenderlo. ¿Lo tienen, hermanos? Bien, ¿qué pasó? Les contextualizo.
El arca de Dios, ¿se acuerdan del arca de Dios? No estoy hablando del arca de Noé por si alguno está por ahí despistado, ¿no? Estamos hablando del arca de la alianza. Una cajita, un cofre revestido en oro que tiene unos querubines en la cabeza. En la cabeza no, en la tapa. Unos querubines, una figura de querubines. Que era un cofre donde se guardaban las tablas de la ley. Que Dios le había dado a Moisés allá en el monte Sinaí. Ese cofrecito se guardaba en un lugar especial, que era el lugar más sagrado de todo el santuario, de todo el templo de Dios. Se llamaba el lugar santísimo. Allá no entraba cualquiera. Nadie podía tocar esa caja, ese cofre. Y alguien dirá, pues es un cofre, es madera, es oro. Hay muchas cosas que son de oro, hay muchas cosas que son de madera, hay muchas buenas figuras, muchas obras artísticas en el mundo. Sí, pero ese cofre era santo. ¿Por qué? Porque era reservado exclusivamente ¿para quién? Para Dios. Era de Él. Allí reposaba su presencia, era un símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo. Del pacto de Dios, el pacto que Dios había hecho con ellos. No cualquiera podía coger ese cofre. Pero pasa algo. A uno de los reyes se le ocurrió la genial idea de sacar, va a pelear con los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel, y se le ocurre la genial idea de sacar ese cofre, esa arca sagrada, y llevarla al campo de batalla, creyendo que con eso iban a vencer. Bueno, las cosas de Dios no son amuletos. Y lo que sucede es que los filisteos, los enemigos, los paganos, los sinvergüenzas, secuestran el arca de la alianza. Dice que fue tan impactante eso que hasta el sacerdote de esa época se fue de bruces y se desnucó. Se murió ahí. Porque yo, ¿cómo es posible que esto haya quedado en manos de impíos, el arca de la presencia de Dios? Bueno, la historia es sencilla, yo se la resumo, es muy simpática, de hecho, incluso, porque Dios cogió a los filisteos y por llevarse el arca hizo con ellos de todo. Hasta sus dioses terminaban rendidos, sus ídolos terminaban rendidos a los pies del arca. ¿Sí? Pero lo cierto es que al último los filisteos dicen, no, llévense eso, y se los devuelven. Ni siquiera van hasta allá, sino que lo meten en una carreta con bueyes y le ajarrean y llegan a los judíos otra vez porque no queremos esta arca con nosotros. Llegando allá, el arca es guardada en la casa de una persona. Y años después, David quiere llevar el arca nuevamente ¿a dónde? A Jerusalén, al lugar que le correspondía. Ahora no dices algo muy bonito, porque es sacar el arca de donde venía, de un lugar indigno, hacia el lugar que le corresponde. Y ahí es donde podemos leer lo que viene. Dice, 2 Samuel 6, 5 al 7, ¿qué dice? Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y miren lo que estaba diciendo acá. Que David, ¿qué organizó? Dice antes que él cogió un carro nuevo. Me imagino, tomó un carro es un carruaje, ¿no? Una carreta de esa época, y no tenían vehículos como los de ahora. Coge lo mejor y pone el arca ahí. Y él hace lo mejor. Y dice que pone mucha gente y la gente se alegró y danzaban delante de la presencia del Señor. A veces la gente toma estos versículos para señalar cómo se debe alabar a Dios. Y si usted se da cuenta, aquí no necesariamente está diciendo que David hizo lo correcto. Eso fue algo que David se inventó. Y todos iban contentos allí. Mire lo que dice. Perdón, ¿estamos en qué? 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque las bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Quién era Usa? Era el que llevaba la carreta, el que estaba manejando, digámoslo así. Y llevan el arca y todo el mundo está contento y van hacia el Jerusalén y la llevan en un bonito carro y todo parece muy espiritual. Parece muy espiritual, un avivamiento, dirían algunos. Y cuando el arca se va a venir al piso, porque no tenían carreteras pavimentadas, ¿no? Van ahí, ¿qué haría cualquier persona? Si ve que el arca sagrada de Dios se va a caer, ¿qué haría? Pues la coge. ¿Y qué pasa con Usa? ¿Quién lo mató? Dios.
Y mira, pero ¿cómo así? Hermanos, no importa qué tan espiritual parezca, las cosas que Dios ha mandado y las cosas que Dios ha reservado para sí mismo son santas. Dios había dicho, nadie tocará esa arca, solamente el sumo sacerdote una vez al año se acercará a ella. Y cuando la trasladen solamente sacerdotes, pueden trasladarla aún sin tocarla porque tenían unas varas que le metían para llevarla cargada y la tapaban para que nadie la viera. Y ellos estaban haciendo de eso folclore. Y les parecía muy espiritual. Y Dios prefirió demostrar que lo de él es serio, que su santidad es seria, matando a este hombre. Yo lo pienso de esta manera, era preferible que el arca se hubiera caído a que un pecador la hubiera tocado. Ahora, la cuestión no es el arca. De hecho, el arca ni siquiera se sabe dónde está ya. Ya no importa, porque Cristo ha venido y eso simplemente eran símbolos de la obra maravillosa y de la persona de Jesucristo. Ese no es el punto. El punto es que Dios con eso nos quería dar una enseñanza. Las cosas santas y Él es santo no se toman de cualquier manera, no se toman a la ligera. Hermanos, nada que hagamos que parezca santo se compara con la genuina santidad. Nuestras ocurrencias no reemplazan la palabra. Les pongo un ejemplo. Cuando yo llegué entendí la doctrina bíblica, el evangelio, ustedes saben que yo durante muchos años, yo fui líder de alabanza, ¿no? No que fuera un gran músico, algo tocaba por ahí. Pero, dirigía alabanza y ponía a la gente a brincar y toda esa cuestión. A mí me parece que eso puede ser bien dentro de un concierto, una cosa divertida. No necesariamente es alabanza a Dios. Pero yo hacía esas cosas, teníamos un gran grupo y se nos ocurrían cada cosa. Alguien dijo, hay que remolinear, se les ocurrió eso. O sea, que dar vueltas alaba a Dios. Cuando llegué aquí entendí que lo que exalta al Señor es las letras cantadas por personas que han nacido de nuevo, porque esa es la adoración en espíritu y verdad. Y comprendí que nada que yo haga puede impresionar a Dios, que yo puedo hacer los mejores solos de guitarra y eso para Dios no es importante, porque lo único que importa es que nosotros reconozcamos la santidad y la obra de Él a través de lo que cantamos. Hermanos, nosotros a veces tenemos una actitud irrespetuosa hacia Dios y hacia su santidad. No quiero extenderme porque tenemos Santa Cena. Me queda parte de esa enseñanza para la próxima semana. Pero sí quiero recordarles, hermanos, que si usted es un cristiano, Dios lo ha llamado a santidad. Piensen en todo lo que les acabo de decir, lo que nos acaba de enseñar la palabra. Ahora piensen en la santidad en su vida. No es un juego. Dios ha dicho que tiene un pueblo santo. ¿Y cuál es ese pueblo santo? Su iglesia. Si usted dice ser cristiano y ser parte de la iglesia, ¿usted se ha llamado a qué? ¿Y qué es santidad? Vibrar, saltar, blanquear los ojos. Ser muy próspero. ¿Qué es santidad? Ser completamente ¿qué? Separado. Eso no significa que tú seas un fanático, ¿no? Que no tocas ni nada, no me toque porque soy santo. No, eso quiere decir que tú donde vas, la presencia y la santidad de Dios está contigo. Y eso quiere decir que tú tienes que portarte siempre como corresponde a una persona que ha sido separada por Dios. ¿Para qué? Para su servicio. Ten presente eso, porque muchos se dicen ser cristianos, porque repitieron una oración, porque hicieron unas cuantas cosas, porque han ido un tiempo a la iglesia, pero su vida es una vida de pecado. ¿Dónde está ese ser apartado para Dios? Cierto que nosotros ahorita tenemos perdón en Cristo y en Cristo somos aceptados. Cuando te hablo de santificación, yo no te puedo decir santificación y mencionarte la parte aparte de Cristo. Es Cristo quien nos santifica y si tú quieres ser santo para Dios tienes que confiar en Jesucristo y solo en Él. No es una invitación a dejar de hacer cosas o hacer otras cosas. Por eso resultan todas esas sectas y esas doctrinas raras de gente que cree que la santidad es vestirse como en la época de Jesús
o hacer cosas extrañas, ¿sí? No. Estamos hablando de que de acuerdo a la palabra, en la palabra es que tú eres santificado. ¿Te acuerdas lo que Jesús enseñó? Oró, perdón. Santifícalos en tu verdad, tu palabra. ¿Sabe que durante muchos años yo oré eso y no entendía? Señor, santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Y después entendí que esta palabra, cuando es bien entendida, cuando es valorada, cuando es creída y cuando es puesta por obra, me está ¿qué? Santificando. ¿Por qué? Porque me está haciendo... Esto es ser apartado para Dios, esto es no ser como el mundo. Si tú no eres una persona apartada para Dios, tienes que temer. Porque quiere decir que la santidad de Dios te ha de consumir un día. Si tu actitud es irrespetuosa frente al Señor, es decir, tú crees que Dios va a acolitar cada tontería que te inventes o que se te ocurra, tú deberías temer. Porque mira lo que le pasó a estos hombres. Algunos dirán, bueno, pero ¿por qué hoy no pasan esas cosas? ¿Por qué hoy nadie cae fulminado? Bueno, aquí viene la aplicación. Esas cosas del Antiguo Testamento son una sombra. El irrespeto que tuvieron estas personas por la santidad de Dios, que en el momento los fulminó, simplemente representaba la gran tragedia que sufrieron aquellos que viven irrespetando y deshonrando la santidad de Dios en su vida. No es acá necesariamente, aunque Dios acá seguramente traerá consecuencias a aquellos que ofenden y desprecian su santidad. Se ponen el nombre de Dios encima, como lo decíamos esta mañana. Usan el nombre de cristianos, dicen ser cristianos, pero viven como gente impía y malvada, como gente del mundo. Imagínense lo que le dicen hoy a las personas a veces en algunos lugares. Es que no podemos ser raros para que la gente venga. La gente tiene que identificarse con nosotros, tenemos que parecernos a ellos para que ellos quieran venir a Cristo, y eso es completamente falso. Aquí está diciendo, sean ustedes completamente diferentes porque ustedes son un pueblo que santo para Dios. Si algo va a atraer a las personas que tiene que atraer es la santidad que vean en su vida, no otra cosa. La fidelidad que ustedes tengan a la palabra de Dios. Así que hermanos, claro, hoy la gente no cae fulminada, pero eso simplemente es una muestra del terrible castigo que le espera a todas aquellas personas. Y estamos hablando de todos los seres humanos que no tienen a Cristo en su corazón, que han ofendido la santidad de Dios a lo largo de su vida. El castigo eterno. Dios nos ilustra de esta manera, como nos ilustraba con los corderos, el sacrificio y el precio que representa pecar, las consecuencias que trae el pecado. Hermanos amados, debemos vivir con esa reverencia delante del Señor en nuestras vidas, entendiendo que donde estemos y como actuemos, somos representantes de esa santidad de Dios en nosotros. Amados hermanos, yo voy terminando, pero dándole una aplicación más a propósito de lo que estamos ahorita, vamos a hacer ahorita en este momento. Piense en la cena del Señor. Piense en Usa. Tocó el arca. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿La intención de él era buena o no? Hay gente muy bien intencionada, pero Dios no los mandó a hacer eso. Hay gente muy bien intencionada y pueden decir que lo que están haciendo es para la gloria de Dios, y no es nada de eso, es para la gloria de Dios. De hecho, es para la deshonra de Dios. Era preferible que el arca cayera a que Dios se desobedeciera a Dios y se deshonrara su santidad. Piensen en Usías, ese gran rey, que se obnubiló y ofreció incienso y vino lepra sobre él. Piensen en eso. Y ahora vamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Tenga en mente la santidad de Dios, tenga en mente lo que acaba de escuchar. Téngalo en mente. Mire lo que nos dice ahora la palabra. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come
y bebe para sí. Por lo cual hay que muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ¿qué? Dormir es morir. Y después dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué semejanza ve usted entre lo que pasó en el Antiguo Testamento y esta advertencia que Él nos hace a los cristianos? ¿Saben qué? La cena, aunque no es un rito, es una ordenanza santa para la iglesia. Quiere decir que esto no es cualquier alimento. ¿Se acuerdan lo que le pasaba a los corintios? Ellos tomaron la cena del Señor como un bacanal, como una banquete, donde comían y bebían y hasta algunos se embriagaban. ¿Y qué les dice Pablo? No, esa no es la cena del Señor. Eso es cualquier comida. La cena del Señor es ¿qué? Santa. Y dice Pablo y advierte, júzguense, para que no tomen esta cena, ¿para qué? Para juicio. Porque dice aquí, y creo que es una de las pocas advertencias en el Nuevo Testamento acerca de esto, si no la única, respecto a ese tipo de consecuencias, que come juicio para sí, que hay enfermos y que incluso hay gente que ha fallecido por tomar la cena del Señor indignamente. Esto no debe atemorizarnos. ¿En qué sentido? De que precisamente la cena representa ese don que nos permite acercarnos al Dios Santo. Y es la sangre y el cuerpo de Cristo, la sangre derramada y el cuerpo de Cristo partido por nosotros. Claro, la cena es una muestra de gracia, pero no debe ser tomada de cualquier forma. No es que tú creas que porque te portes muy bien ya eres digno de participar de la cena. Nadie es digno de participar de la cena, nadie. Pero tienes que estar en Cristo y con un corazón que se juzgue y se revisa para poder participar de ella santamente.